Preguntarle qué significó para usted convertirse en el nuevo presidente electo de SEPAR. Bueno, significó de entrada una enorme sorpresa porque no me lo esperaba en absoluto, ¿no? El ganar las elecciones que tuvieron lugar antes del Congreso de Granada. Y acto seguido, pues una enorme responsabilidad, ¿no? Porque realmente SEPAR es una sociedad, bueno, con un marcado peso, ¿no? Muy importante, con muchos socios muy heterogéneos además, ¿no? No son solo neumólogos, son, bueno, muchos profesionales sanitarios que se encargan del manejo de la patología respiratoria y bueno, la responsabilidad viene de la idea de intentar contentar un poco a todo el mundo, que todo el mundo se sienta cómodo siendo socio de SEPAR, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, sorpresa y responsabilidad. Y una vez asimilada esa noticia, esa sorpresa, ¿cuáles son sus principales objetivos y metas para esta sociedad científica? Bueno, ya cuando hicimos la campaña electoral, digamos, ¿no? Pues cada uno de los que nos presentábamos explicamos un poco nuestras líneas maestras, ¿no? Nuestras ideas de lo que querríamos que fuera la sociedad en los años siguientes, ¿no? Yo desarrollé una suerte de decálogo en el que expresaba pues eso, 10 líneas maestras, que no voy a revisar todas ahora, pero básicamente se centraban en 2 o 3 cosas, ¿no? Una sería intentar de alguna manera hacer más patente la importancia de la patología respiratoria a nivel de la población general y también de las administraciones públicas. Al fin y al cabo son ellos los que pueden ayudar a que el manejo de las enfermedades respiratorias se considere como algo importante, ¿no? O sea, que el político que está al cargo de favorecer financiación pues, para tratamientos, para pruebas diagnósticas, tiene que ser consciente de lo importante que es lo que va a financiar, ¿no? Y para eso muchas veces es la sociedad en su conjunto la que presiona al político, ¿no? Yo creo que desde una sociedad científica es el primer escalón, ¿no? Es intentar hacer ver a todo el mundo esto es muy importante, no se trata de ponerle una medalla a la sociedad científica ni a un colectivo determinado, sino de que toda la población salga beneficiada de esto, ¿no? Este sería el primer punto. Y el segundo punto sería que es una palabra que utilizamos mucho, ¿no? La transversalidad, ¿no? Y la multidisciplinariedad, que me cuesta hasta decirlo. Pero realmente es así. En el día a día de la atención al paciente, sobre todo el paciente con enfermedades crónicas, no es un único médico o un único profesional sanitario el que maneja este caso, ¿no? Es la interacción entre diferentes profesionales sanitarios e incluso entre diferentes niveles asistenciales. Los pacientes no están solo en el hospital. En el hospital están un rato. El resto del tiempo están en atención primaria o están en centros sociosanitarios o están en otro tipo de dispositivos de niveles asistenciales, y yo creo que la idea como sociedad científica tiene que ser intentar que sea lo más transversal posible el enfoque de nuestras actividades de formación, de investigación, de comunicación, para que al final todo eso revierta en un beneficio del paciente, ¿no? ¿Y qué aspectos concretos de la especialidad de la neumología considera que desde SEPAR se deben poner pues, más atención en los próximos años pues, para revertir quizá aquello que se pueda mejorar? Bueno, realmente son muchas cosas, ¿no? Varias las he comentado ya, ¿no? Y voy más allá de la neumología. Yo soy neumólogo y obviamente creo que el neumólogo es un poco, en gran parte, el centro de la atención al paciente respiratorio, ¿no? Pero para dar notoriedad, los neumólogos solos no podemos conseguir lo que queremos, ¿no? Y probablemente tenemos que, no se trata de ser igual de importantes que un cardiólogo o que un digestólogo, pero sí ir de la mano con ellos en muchos casos. Insisto, los pacientes no tienen una única enfermedad, no tienen un único sitio donde se han atendido, sino que tienen muchas enfermedades, tienen muchos diferentes profesionales que los atienden, y por eso tenemos que ir de la mano con otras sociedades científicas, con otros profesionales. Dar notoriedad significa conseguir todo eso a medio o largo plazo, ¿no? Y luego está el tema, que no sé si lo comentaremos más tarde, de la estructura de recursos humanos que tenemos, ¿no? Claro, la atención al paciente requiere que haya gente que lo pueda atender de forma adecuada, que cuando el paciente tiene un problema tenga alguien que lo pueda atender, alguien experto a ser posible, o alguien con conocimientos suficientes que lo pueda atender de la mejor manera, ¿no? Todo esto son cosas que en un futuro a corto o medio plazo deberíamos de intentar conseguir, ¿no?
Pues justo sí era otra de las preguntas, así que vamos a ir a ella. ¿Hasta qué punto ese déficit de neumólogos que comentábamos en los hospitales puede suponer, claro, un problema a largo plazo? Bueno, ya lo supuso desde luego en el 2020, cuando se nos vieron las costuras, ¿no? O sea, la dotación de recursos humanos del sistema sanitario a nivel de todo el país, ¿no? Es la justa para pasar las temporadas de aquella manera. En invierno, históricamente, ya se veía que éramos pocos y entonces siempre en muchos sitios se contrataba a alguien de forma temporal, 3 meses, 4 meses, programa de invierno, ¿no? Las gripes y todas estas cosas, ¿no? Cuando pasó algo más gordo, se nos vio claramente que el sistema sanitario no está dimensionado correctamente, ¿no? Ya no hablo solo de neumólogos, hablo en general, ¿no? Obviamente, los neumólogos con la pandemia, bueno, yo creo que hemos ganado algo de importancia y se ha visto reflejado lo importante que es nuestro trabajo, ¿no? La atención al paciente grave, la creación de las UCRI, el paciente respiratorio crónico con necesidades de tratamientos especializados por parte nuestra, que van más allá de lo que hacen otras especialidades, ¿no? Entonces, esto va a más. O sea, desde la pandemia cada vez es más frecuente que nos pidan valoración de pacientes que a lo mejor en otras épocas pues no se sabía que un neumólogo podía ponerle un oxígeno alto flujo o una ventilación no invasiva o hacer una prueba diagnóstica o terapéutica pleural, por ejemplo, a un paciente que estaba ingresado en otro servicio, ¿no? Y esto yo creo que con la pandemia hemos conseguido ese beneficio, esa ventaja, pero claro, no se ha acompañado de un aumento, digamos, paralelo de nuestra dotación de médicos, ¿no? Entonces esto será una cosa que nos seguirá pasando y nos sigue pasando. Este año mismo con la gripe ha vuelto a pasar lo mismo, porque ahora tenemos la gripe, tenemos el COVID y ahora aparece también el virus respiratorio más que antes, ¿no? O al menos lo diagnosticamos más que antes, ¿no? Entonces, bueno, realmente estamos con el personal justo. Ya veremos, pero ahí vuelvo al principio. Si nos damos cuenta de lo importante que es la patología que tratamos, si hacemos que todo el mundo se dé cuenta de lo importante que es la patología que tratamos, tal vez, y eso espero, consigamos que alguien se dé cuenta, alguien con capacidad para crear, digamos, inversiones, se dé cuenta y haga las inversiones necesarias en mayor formación de profesionales y en mayor inversión en recursos humanos en general, ¿no? Claro, y esta es la situación en España, pero ¿cómo está la cosa en el resto de Europa? ¿Cuál es la salud de la neumología española en comparación? A ver, la salud de la neumología española, cada país aquí tiene una organización diferente, ¿no? Si hablamos de la neumología española a nivel global, ¿cómo nos pueden ver en el resto de Europa? Hombre, yo creo que hay grandes profesionales en la neumología española que son reconocidos a nivel europeo y mundial, ¿no? Que son expertos en diferentes enfermedades, en diferentes campos de la atención al paciente respiratorio. Y yo creo que eso no cabe ninguna duda y de hecho cada vez con mayor frecuencia médicos españoles se sitúan en puestos relativamente importantes en la Sociedad Europea de Respiratorio, por ejemplo, ¿no? Y esto va más a la que los españoles hemos sabido aprender, por ejemplo, inglés más del que sabíamos hace 20 años, ¿no? Otro problema es la organización, ¿no? Esto no depende tanto de la neumología o de los profesionales sanitarios que atienden a los pacientes respiratorios, sino, vuelvo a lo mismo, de los recursos que nos dan, ¿no? Y a lo mejor muchas veces pensamos, claro, es que solo pides que te contraten gente. Bueno, sí o no. O sea, igual lo que necesito es que me facilites una estructura logística, tecnológica tal vez, de interacción con la atención primaria, o que tengas a alguien que lo tienes haciendo una actividad que probablemente tiene poco valor añadido y lo reconviertas en una actividad que tiene mucho valor añadido, como puede ser, por ejemplo, una enfermera gestora de casos, ¿no? Bueno, no sé, hay que ser un poco imaginativos. Si realmente, en el caso hipotético de que consiguiéramos que contrataran a, me invento, 1000 personas más de aquí a 5 años, mientras tanto, pues tendremos que ser imaginativos e intentar optimizar los recursos que tenemos, ¿no? Pues un ejemplo, mira, hablábamos de tecnología, la inteligencia artificial ahora mismo está en boca de todos. ¿Puede llegar a ser útil en concreto en la neumología, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento? A ver, el problema es que esto ahora voy a hacer una respuesta de medicina ficción, o sea, no te lo puedo asegurar, ¿no? Todo indica que de una forma u otra será así, no sé hasta qué punto, ¿no? Pero
Ya sabemos que sobre todo el análisis de imágenes, ¿no? Lo que es la tecnología de análisis de imágenes, el machine learning de pruebas de imagen de TAC, por ejemplo, o como está pasando, por ejemplo, con los oftalmólogos, con los fondos de ojo, ¿no? Bueno, pues esto probablemente será una ayuda de gran peso en un futuro no muy lejano, bueno, pues para tal vez valorar mejor que el ojo humano lo que se ve en una imagen, ¿no? Y esto probablemente en poco tiempo lo veremos. Otra cosa es luego en el manejo del paciente. La inteligencia artificial, a lo mejor metiendo una serie de datos del paciente o leyendo de forma automática la historia clínica de un paciente, te puede decir la inteligencia artificial, oye, pues los diagnósticos diferenciales más probables de este paciente son estos, ¿no? Pero luego yo creo que el factor humano es el que te hace, al menos hoy en día, yo creo que estamos lejos de que sea una máquina la que termine tomando la última decisión y que tenga un porcentaje de fallos pequeño, ¿no? Yo creo que el factor humano, aparte, ya no te hablo del tema emocional, ¿no? Con el paciente, o sea, una máquina puede ser técnicamente perfecta y no fallar en el diagnóstico, pero el paciente sentirse, bueno, pues hasta cierto punto poco atendido o poco reconfortado en el problema humano que tal vez tiene, ¿no? Y en esto yo creo que de momento las máquinas no nos lo van a suplementar, ¿no? Entonces, ¿que será una ayuda? Seguro. ¿Que nos sustituirán al 100%? Hombre, yo creo que no. Pero desde luego, si la ayuda viene, bienvenida sea, y yo creo que tenemos que tirar por esa línea, desde luego que sí. Volviendo de manera concreta a esta sociedad, a SEPAR, uno de los proyectos más ambiciosos ha sido la participación en el proyecto Cassandra. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo ese cribado de cáncer de pulmón? No sé si ha logrado tener apoyo de más consejerías, aparte de las que ya están involucradas. Un detalle, no ha sido la participación, ha sido la organización y el liderazgo en la creación del proyecto Cassandra. SEPAR ha sido la que ha organizado Cassandra, ¿no? Y ha intentado, pues lo que decía al principio, ¿no? Ha intentado aunar otras sociedades de forma complicada, porque cada uno tiene sus intereses personales y tal, pero yo creo que los compañeros que han liderado el proyecto Cassandra pues han hecho una gran labor en intentar conseguir la participación de muchas otras sociedades, ¿no? Y luego de pelearse, lo que decíamos, con los que al final nos tienen que dar los recursos, ¿no? Para poderlo llevar a cabo, ¿no? Convencerlos de que esto es importante y que nos den los recursos para poder llevar a cabo, ¿no? Entonces, ¿en qué punto está? Ya se ha puesto en marcha en varios centros, hace pocas semanas. Ya hay unos 50, 60 pacientes que se les ha incluido ya en la base de datos de Cassandra. Esto es el principio, ¿no? Pero yo espero que una vez que esto empiece a rodar, la inclusión de pacientes sea exponencial. Y ya, bueno, está aprobado, como bien dice, Madrid, está Aragón, y están ya también en marcha. De hecho, en Cataluña hay algún centro que ha empezado, en Navarra está a punto y en Andalucía también está a punto, ¿no? Y espero que en el resto del territorio nacional también se ponga en marcha. Al final hay que tener en cuenta que esto es un proyecto piloto con el que pretendemos demostrar que realmente el cribado de cáncer de pulmón es coste efectivo, es eficiente, ¿vale? Aunque nos cueste un dinero ahora, a la larga nos permitirá que el sistema sanitario, es decir, que todos nosotros ahorremos dinero derivado de un cáncer de pulmón detectado no a tiempo, ¿no? Y volviendo un poco a esa tónica de la falta de inversión por parte de administraciones, de manera concreta, bueno, pues hay ahora mismo cerca de 1 millón de pacientes que necesitan terapias respiratorias a domicilio. ¿Cómo se podría permitir un acceso equitativo a estos tratamientos? A ver, esto es un tema complejo y que además ha dado mucho que hablar en los últimos meses, años, ¿no? Ha costado muchísimo hacer los nuevos pliegos de terapias respiratorias. Claro, aquí el problema es la indicación tiene que ser la correcta. La indicación, me refiero al diagnóstico de la enfermedad, la indicación de la terapia y el seguimiento de la misma, ¿no? O sea, y eso corre por nuestra cuenta, ¿no? Los profesionales debemos estar suficientemente entrenados para hacer bien esto. Pero luego las empresas proveedoras, porque al final son servicios que se le subcontratan por parte del sistema sanitario a empresas privadas, bueno, pues nos tienen que dar una serie de requisitos, ¿no? Técnicos y de calidad de los equipos que se dan, de calidad de los seguimientos que se hacen de esos equipos, ¿no? Y esto se ha intentado, bueno, de alguna manera a poner de acuerdo a muchos actores que intervienen en esto, ¿no?
¿El problema cuál es? El problema es que no tenemos un único sistema sanitario, sino que tenemos 17, ¿no? Por lo tanto, lo que le pase a una persona que vive en Cádiz, pues probablemente no tiene nada que ver con una persona que vive en Vitoria, o que vive en La Coruña, o que vive en Girona, ¿no? Esto es un debe que tenemos y que, bueno, yo sé que con este nuevo pliego y con este nuevo concurso que ha habido de terapias respiratorias se ha intentado evitar al máximo ¿no? este agravio comparativo entre diferentes personas que viven en diferentes sitios, pero insisto que al final depende no solo de nosotros como neumólogos, depende de las autoridades que intenten que estas empresas que están proporcionando este servicio lo hagan de la mejor manera posible y que se les audite de forma continuada en que la calidad sea la mejor posible y lo más homogénea posible en todo el territorio nacional, ¿no? Y ya para terminar, a modo un poco de resumen, teniendo en cuenta todas las cuestiones que hemos hablado, ¿cuáles serían entonces concretamente los desafíos a los que se enfrenta ahora mismo la neumología española de cara a esta nueva etapa? Los hemos ido diciendo todos, ¿no? Un poco, digamos, aumento, bueno, todos los que hemos ido diciendo, ¿no? O sea, aumento de colaboración con otras especialidades, aumento de colaboración entre diferentes profesionales y eso está muy bien, pero luego están los desafíos del siglo XXI, ¿no? La población cada vez es más envejecida, por lo tanto con cada vez mayor frecuencia de enfermedades crónicas, con unos recursos económicos, bueno, pues limitados, o sea, al final, o al menos finitos, ¿no? O sea, y cada vez los tratamientos son más caros, y los pacientes requieren tratamiento de este tipo, entonces todos estos son desafíos que vamos a tener que afrontar en los próximos años, junto con, no nos podemos olvidar, el desafío climático, ¿no? Que nos está influyendo ya hoy en día, ¿no? En la salud respiratoria de los pacientes. ¿No? El ambiente más cálido, el ambiente más contaminado afecta a la salud respiratoria. Entonces estos son bueno, desafíos que vamos a tener que ir afrontando en los próximos años, que nos tenemos que preparar desde la sociedad científica, pero también como sociedad en general, ¿no? Y yo espero que, bueno, que al menos no nos coja el toro, que por lo menos tengamos previsión suficiente para que cuando vayan apareciendo los problemas los vayamos al menos toreando de la mejor manera posible porque los hemos previsto ya, ¿no?